Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Por acá una emisión más de experiencias para compartir junto a Moni. Y ahí vamos a sumar a Maxi. Ahí te acepté, Maxi. Ahí está Moni. Hola, hola. Hola Grace, ¿cómo andas? Pero muy bien. Ahí está Moni. Hola. Ahí estamos. Ahí estamos. Número perfecto, el 3. Igual que hoy, IUS Naturalismo, volumen 3, de la mano de Maxi. Así que bueno, muy agradecidas. Moni. Hola, hola. Dame un segundo. Hola Moni. Bueno, ahí. Los hijos están de viernes, así que imagínate. Hoy es viernes y su Con cuerpo lo sabe. ¡Ay! Se golpeó mi gata. la música, no, la música a tope, viste, anda la música por todos lados. No encontraba nada. Hoy, 7 del 7 del 7, estaba. Bueno, todo se acomoda, todo se acomoda. Cuando quieras, Maxi, largamos. ¿Te parece bien, Moni? Sí. Bueno, Y un naturalismo, volumen 3. volumen 3. Bueno, tenemos que avanzar lo que ya venimos trabajando, lo que ya venimos hablando, pero han quedado algunas cosas sin detallar que las tenemos que resolver hoy para poder ir a lo otro, porque si no se nos va a quedar en el tintero, se nos va a quedar por atrás. Bueno, para mí lo que habría que terminar de redondear es el concepto de naturaleza y naturaleza humana, o sea, la naturaleza de la realidad y la naturaleza humana. El viernes pasado lo que vimos fue básicamente la diferencia entre lo que era el orden real y natural versus el orden artificial e ilusorio, que va a devenir en la ficción de esos cuatro paradigmas que imperan en nuestra realidad como unos relatos determinantes del comportamiento humano. Entonces, para hacerlo rápido y pasar lo que yo quería hablar hoy, vamos a terminar de definir, y voy a tener que leer un poco porque muchas cosas se me pasan si no leo. Habíamos dicho que la realidad física viene de physis, que es aquello, como el soplo le indica, physis, como si fuera un soplo, decirlo, onomatopéyicamente como soplar, es aquello que brota de la naturaleza. Naturaleza viene de physis, natividad viene de naturaleza. Naturaleza significa que las cosas brotan de la realidad, aparecen. Para la filosofía se los llama fenómeno, fenomenia. Entonces tenemos que hay una realidad física que es evidente, porque hay fenómenos que están puestos, que son evidentes, que el hombre los puede ver a través de los sentidos e interactuar con ellos, y hay una realidad que es metafísica. Todo es del mismo orden, toda la naturaleza, solamente que a veces se muestra y a veces se oculta. Se revela y se oculta a la vez. Entonces tenemos que las cosas poseen una esencia, que es la cualidad determinante del ente, fundamento. Para quien no vio antes, ente significa todo aquello que posee existencia, existencia es todo aquello que opera en la realidad. El sinónimo más común de ente es cosa. Entonces vamos a hablar de cosas, hablamos de ente. La única diferencia que tiene Dios es que es un ser. El ser es el ente completo, sin necesidad de perfeccionarse, porque sería la perfección en sí. Entonces tenemos la realidad física de los fenómenos, aquello que aparece, que se muestra y que puede ser develado a través de los sentidos. La esencia produce el efecto, los fenómenos son el efecto de las esencias. Las esencias tienen diferentes fenotipos, que es la forma de mostrarse. Por ejemplo, la esencia mesa, hay diferentes tipos de mesa que pertenecen a la misma esencia, del mismo ente, que es mesa. Entonces hay distintos fenotipos para definir los diferentes tipos de mesa, ¿no? Dentro de la realidad física, la filosofía define a las cosas como las causas de las cosas. Y tenemos lo que es una causa inicial de las cosas, que sería el ser en acto puro, que es lo que le da causa a todo lo que existe. Y tenemos dentro del mundo físico una causa material, una causa eficiente y una causa formal. La causa material, ¿de qué están hechas las cosas?
La causa eficiente, quién hizo las cosas. Y la causa formal, qué son las cosas. Este tipo de causas se aplica a todo. Desde, por ejemplo, qué es una taza, de qué está hecha la taza, la causa material, la causa eficiente, quién hizo la taza, y la causa formal, qué es una taza. Y así podemos aplicarlo a todos los entes, ¿no? Me frena. Cada ente tiene una causa inicial, 3 causas, que es una causa material, una eficiente, una formal, y una causa final, que es el fin para el que están hechos los entes. Los entes físicos, en la realidad, se perfeccionan a través del movimiento. Todo es movimiento porque todo es potencia. Tiene la posibilidad de ser algo más. ¿Cómo se actualizan las potencias? A través de acto a acto. Todo el tiempo estamos actuando. ¿Qué quiere decir? Estamos perfeccionando nuestros actos. Y de acto en acto es que llegamos al fin, la causa final de las cosas, que es para qué está hecho las cosas. ¿No es cierto? Bueno, eso más o menos a grandes rasgos es la naturaleza, la esencia de la naturaleza. Y algo que habíamos dicho antes de la naturaleza, que es lo manifiesto y lo oculto, que se manifiesta y se oculta a la vez, habíamos dicho que quien quiera entender las reglas de la realidad, de la materia, podía leer Equivalión. Es como una especie de machete de los 7 principios fundamentales, ¿no? Bueno, algo que Equivalión no dice, y yo no entiendo por qué, vamos a darle la duda, vamos a darle el beneficio de la duda, ¿por qué no lo dicen? Es que ellos comienzan con que todo es mente, en la realidad. Y en orden de las causas, y en orden de las cualidades de los entes, de las operaciones, porque cada ente también se define la naturaleza a través de cómo opera en la naturaleza el ente, antes que pensar, el ente debió existir, como antes hacíamos el ejemplo de la piedra, la planta, los animales y el hombre, antes de poder llegar a pensar, debió existir. Después, debió vivir. Después debió sentir. Y después debió pensar. Pensar es lo último. Entonces, no todo es mente, sin antes ser todo existencia. Podemos definir la realidad como plena existencia, toda existencia, y como lo tenía puesto acá, todo es existencia y percepción. Todo es existencia y percepción. Todos los entes son existentes, sí. Puede ser que, se me ocurre a mí, ¿no? Sí. Que vamos a imaginarnos que en realidad yo le digo, los 7 principios son un manual para la existencia en este plano, pero se me ocurre que es una parte nada más del manual y que lo que hicieron fue hacer una especie de rompecabezas, partirlo en varias partes y bueno, nos dieron una parte, pero faltan otras que podemos encontrar en otros lugares, esas otras partes que faltan. Sí. De hecho, el Kybalion, la gran mayoría de esos conceptos vienen de Platón. Después retomados por Plotino y que dan pie a lo que es la gnosis. Y la gnosis tiene muchos kioscos, muchas escuelas, arrancando desde Blavatsky, arrancando desde Steiner, desde Max Heindel, la teosofía, la cientología, todo eso es gnosis pura. La gnosis viene de Platón, porque ¿cuál es el principio fundamental de Platón? Además del idealismo, del mundo de las ideas, que los fenómenos tienen un mundo metafísico que es de las ideas donde los fenómenos están duplicados. Eso decía Platón. En el mundo de las ideas está la idea de la cosa, que se va a materializar en el mundo físico. Lo que dice Platón es que el cuerpo es la cárcel del alma, la cárcel del espíritu que está prisionero en la materia. Esa es la tesis fundamental del gnosticismo. Y de muchas escuelas. Varían entre sí las formas de cómo liberarse, varían entre sí quién lo aprisionó, si se aprisionó a sí mismo, si fue la caída, y ahí tenemos el manual de todo el gnosticismo, que es la Pistisofía, que viene a hablar de la caída de los sublogos creadores, y de Sofía, que vendría a ser una alegoría de la materia, que cae, se densifica, y de ahí brota el hombre, que es hijo de Sofía. Pero Sofía también tiene que ver con sabiduría tiene que ver con la apreciación de los fenómenos, el entendimiento de la realidad. Entonces, todo esto son relatos alegóricos, codificados, analogías de la realidad. Por eso el viernes pasado hablamos de que todos son relatos. Y uno no debe quedarse con uno, fanático, sino que uno debe destilarlo, discernirlo, y tomar lo que le sirve.
lo que realmente resuena, y siempre reverlo, porque lo que hoy no te resuena, quizás futuro sí, y tenés que volver atrás, porque el tiempo, nosotros el hombre concibe la realidad de forma lineal, es porque nuestra mente está asociada al tiempo, y a las potencias, que van del menos a más, desde la causa inicial a la causa final. Que en un análisis más profundo, la causa inicial es la misma que la causa final, es Dios. Entonces, venimos de Dios y volvemos a Dios. Entonces el tiempo sería cíclico, pero nosotros lo percibimos lineal. Entonces siempre el hombre tiende a hacer planteos lineales. De la nada al todo, de menos a más, de adentro a afuera. Pero nada es lineal, realmente todo ocurre al mismo tiempo. Todo está pasando en el instante presente. Y es lo único existente y posible. El futuro va a venir, es un presente venidero, y el pasado es un presente pasajero. Entonces, sí, es como bien estamos diciendo, ¿no es cierto? Son todos relatos. Vamos a seguir definiendo la realidad. La realidad es toda existencia, porque si Dios es un ser en acto, que existe por sí mismo, y es participado por todos, está en todos, entonces todos somos Él, todo es existencia, y la siguiente operación de existir es percibir, es la conciencia, que es la percepción. Percibirme a mí mismo, percibirme que existo, percibir un entorno, percibir que estoy en un medio, en un lugar, porque las plantas incluso tienen percepción, proviene del alma. Aristóteles definió las almas como el alma vegetal, el alma animal y el alma racional. El hombre tiene un alma más perfecta, un alma racional. Entonces la percepción es eso, es la conciencia. Y la conciencia se define como la capacidad de conocerse a sí mismo. Bueno, entonces decíamos que la naturaleza lo manifiesto y lo oculto a la vez. La naturaleza le place ocultarse, y cómo se place, esto lo quería aclarar que se me pasó. ¿Cómo decimos que la naturaleza se oculta? Se convierte en metafísico, pero que es existente. Nada más que el hombre lo puede inferir a través de los fenómenos de las cosas. Imagínense esto, imagínense aquel fenómeno que nunca declina, que siempre se muestra, y que satura los sentidos de tal forma que se oculta por saturación. Supongamos el pez en el agua, o el hombre cuando se mete en el agua. Satura los sentidos del tacto de tal forma que uno no se da cuenta que cuando empieza el agua y cuando termina está plenamente saturado el sentido del tacto, entonces plenamente está metido en el agua. En el pasado, decían los primeros filósofos que en la vida hay un constante ruido, hay un constante sonido, que de tan profundo que suena, al hombre se le oculta porque satura el sentido del oído. Bueno, fíjense hasta qué punto podemos decir que todo es vibración, y según la modulación y las ondas vibratorias de ese sonido, se puede hacer manifiesto una parte de él y se puede hacer oculto otra. Por ejemplo, en las escalas de dimensiones, sería eso. Sería un paso dimensional, sería un paso de vibración de densidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la naturaleza, la realidad? No es que se va a ocultar de nosotros, se hace aún más evidente, tan evidente que satura los sentidos y ¡plup!, dejamos de percibirlo, porque nuestros sentidos están limitados a una escala de percepción. Entonces no es que en ningún momento se va, se hace metafísica, se oculta, se vuelve manifiesto, no, se manifiesta más todavía plenamente a tal grado de que nosotros dejamos de percibir, y solamente a través de una escala y de un perfeccionamiento de los sentidos podemos llegar a percibir esas otras jerarquías, esas otras escalas de vibración, que son también otros mundos, otras densidades, parte del mismo. Es el mismo, solamente que en rango de frecuencia, como decía bien Tesla, imaginen al mundo y a la realidad como frecuencia y vibración. Todo es energía modulada por frecuencia y vibración. Y nosotros somos solamente, podemos ser solamente perceptores, percibir esta realidad, porque estamos en un rango determinado de frecuencia que nos limita a nuestros sentidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se oculta? Como aquel sonido constante y sonante que logra adaptar a los sentidos hasta anularlo. Se oculta mostrándose. Maxi, ¿podríamos ejemplificar esto con aquel cuento, yo no sé si llamarlo historia, de cuando los españoles o cuando los conquistadores llegan a las Américas, como no conocían cómo era una carabela o cómo era un barco, no lo vieron hasta que desembarcaron y llegaron donde ellos estaban, porque ellos no conocían. Entonces se podría decir como que ellos no estaban en esa frecuencia de eso no existía para ellos. Es como
también, bueno, durante toda la cosa esta del 2020, empezaron a aparecer cosas en el cielo que nadie conocía, y por ejemplo, yo le decía a muchos, ¿viste que pasó allá una cosita volando y girando? No, no lo vi, porque no estaba en la frecuencia necesaria para ver, estaba oculta a simple vista, como la nave de los conquistadores en su momento. Sí, ahí lo que es un ejemplo válido, pero no se podría aplicar del todo en la realidad, porque la esencia de la calavera de los barcos está formada por madera, y la madera es común a esta realidad. Tiene que ser de un orden metafísico, tiene que venir de otra realidad, tiene que contener otra esencia, para que realmente no sea perceptible para nosotros, o que nos obligue a contactar con ella, de nosotros acercarnos a ella, o ella acercarse a nosotros. Pero si en orden de realidades, en orden de la realidad, la madera es madera, ellos conocen la madera, y bueno, opera en esta realidad la madera como madera, ¿no es cierto? Tiene el potencial de ser una guitarra, un barco, una mesa, pero es madera, existe acá. Tiene que ser de orden metafísico, tiene que ser otra sustancia, tiene que ser transustancial el cambio. Pero es válido eso, lo que nosotros no conocemos de otras dimensiones no lo vamos a comprender, porque escapa a las esencias que son designadas por estos arquetipos que decíamos que pertenecen a esta escala vibratoria, a esta realidad. Por eso probablemente sí los hayan visto. Incluso si los vieron seguramente la bandera templaria, y ya habían tenido contacto con los templarios anteriormente por el dios Viracocha. Que ellos le decían Viracocha, en el idioma de ellos, en el idioma nativo, se pronuncia Virkosh. De Virkosh viene de bigote. ¿Por qué? Porque eran hombres barbados. Como ellos, los indios de acá, no poseían pelos, eran lampiños, cuando veían a alguien le decían Virkosh, bigote, de ahí viene la palabra Viracocha, que era el dios barbado, blanco, ario, que venía en esas calaveras con la cruz templaria, ¿no es cierto? Porque se dice que los templarios, que fueron las primeras creaciones de la Banco Usurero en Venecia, tenían conocimiento de América, de las supuestas Indias, para venir a extraer, que tenían minería de oro y plata, con lo cual ellos comerciaban y endeudaban a la nobleza real de ese momento, ¿no es cierto? Eran los primeros bancos y préstamos de usura. Bueno, algo se me puede haber escapado, lo diremos después, pero esa era la naturaleza, cierro acá, esa era la naturaleza de la realidad. Vos sabés que mientras vos hablabas del tema de la naturaleza, digamos, llevado a un lugar metafísico, me estaba acordando de una experiencia que tuve ayer. Estaba un poco congestionada y bueno, estaba haciendo mis curas naturales, vos sabés, con el oro propio, con el CDS, y digo, bueno, me falta ponerme a respirar y a meditar. Entonces agarro y busco en YouTube, y viste, cuando las cosas tienen que suceder, me aparece una meditación de Jacobo Greenberg, que la meditación consiste en lo siguiente: en prestar atención, es decir, traer a la conciencia todos tus sentidos. Y empieza por el sentido del gusto, ¿no? Entonces vos tenés que concentrarte, hay como unos soniditos de fondo que parecen viento, más que todo viento, agua, y bueno, hay que dominar, digamos, a la loca de la casa, que está todo el tiempo, los monos locos que andan dando vueltas en la cabeza. Pero vos sabés que cuando llegué a la parte de la piel, o sea, porque él primero te dice el gusto, después el olfato, y así son 10 minutos por cada sentido. En la piel, Maxi, me perdí. Es decir, no es que me perdí, entré en la misma frecuencia que suelo entrar cuando tomo plantas enteógenas. En esa frecuencia, como en otra dimensión, digo, qué loco, ¿no? Porque, o sea, una cosa tan simple como la que la tenemos es parte nuestra, está todos los días con nosotros, el sentido del tacto, el gusto, el olfato, la visión, está todo el tiempo con nosotros, pero ¿cuánto nos alejamos de eso, no? Que perdemos la naturaleza de lo que somos en realidad. Y cuando concentramos, cuando lo metemos en la conciencia, cuando lo hacemos propio, cuando lo integramos de una forma metafísica, porque en realidad va más allá del simple estoy en la cama y toco las sábanas, ¿no? Porque es sentir realmente la piel
qué pasa en la piel, cómo los poros respiran, cómo se conecta con todo el entorno, ¿no? Esa cosa sutil que muchas veces perdemos porque estamos tan enroscados en tantas cosas mentales. Por eso yo te digo que asevero lo que vos decís, es existencia. Todo en mente habrá servido para una etapa de la gnosis, ¿no? Y para en esta dimensión, sí, todo es mente, porque alguna vez esta vela estuvo en la mente de alguien y hoy es una vela en el plano concreto porque en algún momento estuvo en la idea de alguien. Pero ¿quién fue el que ideó con la mente eso? Es una existencia, que somos nosotros en realidad, ¿no? Sí, Qué sí, sí. loco, ¿no? Como mientras vos hablabas de eso, es como que yo me estaba metiéndome en la meditación y recordando cómo llegué a una, digamos, sin tener una ayuda externa, con mi propio trabajo, digamos, de concentración y de conexión, llegas al mismo. Es lo mismo que cuando haces la respiración holotrópica, que podés llegar a disparar DMT, a niveles que bueno, que podés tener experiencias trascendentales, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es tal cual lo que vos estás diciendo. Yo también he hecho el ritual de la sal de divinorum, que es un enteógeno muy fuerte, tiene el salvinorum mal compuesto. Lo que tiene bueno, a diferencia de la ayahuasca, es que no necesitas beber dos té, ¿viste? Uno que anula las enzimas estomacales para que actúe la liana, Sí. esa liana colgante, que es la cual te libera el DMT. Las sal de divinorum son 10 minutos, y para vos fueron horas. Y después en 20 minutos estás como nuevo, no tenés resaca. Y lo que me pasó a mí fue ver cómo mi piel no es el límite de mi ser. Se amplía a la Sí. realidad. Y la percepción de sentir el tacto expandido. La percepción de ya no ver los límites y ver todo en luz y color, o sea, una frecuencia distinta. Entonces, realmente eso es lo que somos. Y el ser, el Dios, que se separa de nosotros solo en un rango frecuencial y armónico, es todo a la vez. Existencia, pensamiento, movimiento, todo junto. En realidad no es movimiento porque es motor inmóvil, pero es todo junto a la vez. Y él, para poder concebirse a sí mismo, es que se separa en múltiples focos de conciencia que tienen la experiencia de la evolución, de la potencia, del movimiento, del menos al más, de ir perfeccionándose y complejizándose el ente, ¿no? Que es lo que somos nosotros. Pero tenemos como finalidad volver a hacer eso. Con el plus, con el valor de llevarnos la experiencia de la vida, de la realidad, que cada una es propia, cada una es individual, y pudiendo haber reencarnado en otras vidas, también llevarse otras, es todo un juego, es todo un juego complejo. Tal cual lo que vos Incluso, decís. incluso hay momentos en los que uno, no sé si todos, yo me imagino que sí, pero muchos no les prestarán atención. En momentos de éxtasis, no sé si sería éxtasis la palabra en este plano, donde uno está súper elevado, perdés porque todos, absolutamente todos tienen miedo a la muerte. Tenemos, de hecho. Bueno, y cuando llegas a ese momento de elevación, éxtasis, no sé cómo definirlo, si a ustedes se les ocurre cuál es la palabra, No, está bien, eh, está bien. perdés todo el miedo. O sea, ¿cómo? Está Sí, es que perfecto como está lo bien, dijiste. te digo. Ah. Perdés el miedo a la muerte, es re loco, porque en ese momento sentís, si me voy en este momento no pasa absolutamente nada, porque sigo siendo yo. O sea, es una locura, y no lo volvés a sentir después. Después cuando volvés en vos mismo, ponele, ponele que sea volver en vos mismo, te das cuenta de que, mira, era una elevación, o era así, una especie de éxtasis, que perdés Sí. hasta el miedo más primitivo, que es el miedo a la muerte, porque sabes que no existen en ese estado. Es un cambio de estado. Pasa que el miedo a la muerte es otro relato condicionante de nuestra percepción. Que después cuando vayamos a profundizar en lo que son las religiones, que eso es lo que quería hablar hoy también, vamos a tocar ese tema de los relatos y cómo, porque todo es relato, porque si todo es existencia, todo es conciencia, todo es percepción, y las cosas las empezamos a definir nosotros, si bien las cosas tienen una naturaleza, que nosotros no la podemos cambiar, la nuestra sí es posible de ser cambiada. Y todo el tiempo es posible de ser maleable, porque el hombre es distinto de los fenómenos. El hombre en sí es el observador pleno.
Entonces, interactúa con las cosas, pero a la vez las está retroalimentando, les está poniendo sentido. Y lo que la cosa me permite, lo que la cosa puede llegar a ser, lo que me permite sus potencias que lleguen a ser, es el hombre que las deduce. Viendo un árbol, se da cuenta que lo puede talar, que le puede hacer una tabla, con la tabla construir un banco, pero solamente el hombre puede hacer de eso un banco. No lo puede hacer ni un león, ni un elefante, no lo puede hacer ni un eucaliptus, lo puede hacer el hombre. Entonces, el hombre está en esas cualidades. Y Somos que el hombre... magos. Somos Sí. magos. Vos sabés que ayer veía con mi hija, perdón, voy a hacer un paréntesis porque digo, esto de la magia que tenemos estos seres que estamos en este plano, estos seres espirituales viviendo una experiencia terrícola. Vos sabés que en misiones, hemos ido muchas veces con mis hijos a misiones, y cada vez que vamos a misiones venimos de allá y nos traemos yaracay, se llama algo así. Es una corteza de un árbol hecho en conserva, que se come. Y vi un TikTok ayer de una chica de Buenos Aires que dice, miren, nosotros no hacemos esto en producción masiva, no plantamos árboles para conseguirlo. No sé cuál es la técnica que usan, pero un tronco gordo, grueso, Maxi, lo convierten en una corteza comestible. Y lo hacen de los árboles caídos. Y de todos los árboles, de naranja, de robles, de lo que haya. Y le digo yo a mi hija, ¿vos te das cuenta que somos magos? ¿Cómo hacemos esas cosas? ¿Cómo logramos que una pantufla hecha con lana de oveja agarre un color amarillo ocre divino solamente con cáscaras de cebolla? O sea, hacemos cosas maravillosas los seres. No sé, ¿viste? Yo me sorprendo, y como decís vos, la existencia de las cosas, un árbol para mí hoy no pasa inadvertido, porque te juro que le siento, a veces cuando yo me concentro y conecto con el árbol, le siento hasta cómo baja y sube la savia, y hasta el estado de ánimo que tiene el árbol. Es muy loco, ¿no? Bueno, además de lo mágico que somos, imagínate, para el que está muy embebido por el relato científico, racionalista y materialista, que no escapa de los fenómenos y de los sentidos, pero en realidad porque no se atreve a ir un poco más allá, porque también por la razón podemos concebir a Dios, que es nos estamos yendo un poco, pero o sea, nosotros vamos a tratar acá el relato del naturalismo, porque tenemos que saber cómo plantarle cara al sistema, ¿no es cierto? Pero no podemos escapar de hacer estos otros análisis, porque nosotros ya tenemos un grado de evolución, tenemos un grado de conciencia que nos impide no charlar de estas cosas. Entonces, está perfecto lo que decís. Imagínate, para el racionalista, entender cómo puede haber hecho el hombre para, de todas las plantas que hay en el Amazonas, encontrar dos. Vamos a hablar de la ayahuasca. Una que combinada con la otra da como resultado anular las enzimas del estómago para que opere esta planta que hace que liberemos más DMT y tengamos una conexión metafísica, una conexión supranatural. Se vuelve loco el tipo, porque para él el azar, que es lo que determina su vida, las múltiples combinaciones del azar, no hay forma de llegar ni tiempo de llegar a combinar todas las plantas, hacer experimentos, porque si la ciencia determina todo por un método ordenado, va a tener que hacer 200.000 experimentos y no va a llegar a dar con la liana justa para esa planta. Entonces ahí tiene que ver lo que es la intuición, lo que es la visión remota, lo que es la canalización, lo que es el chamanismo, que es indudablemente hablar con ese plano, dialogar con ese plano metafísico y ir bajando información que también es la planta, nosotros mismos, ¿no? La otra planta se llama chacruna, es como un arbusto, la chacruna, y te digo cómo hicieron los chamanes para darse cuenta que la liana te daba la información junto con la chacruna, porque veían que los otorongos, que son las panteras de la selva, iban y mordisqueaban la corteza de la liana cuando rasguñaban, y después se iban y masticaban esa hoja, la chacruna, y se quedaban dormidos. Entonces, observando ese fenómeno, se dieron cuenta que esas dos cosas podían combinar, y las combinaron y dijeron, bueno, tomamos esto, y después empezaron a hacer otras cuestiones, porque tienen que ver con esto que decís vos, con la percepción, la intuición y estar conectado con la naturaleza de forma tal de poder percibir los fenómenos, ¿no? Y decir,
la certeza, es este con este, Sí, sí, así sí. lo vamos a combinar. Bueno, la Para filosofía te quienes dice que no eso es sepan, lógico. chicos, para quienes no sepan y vean este video, vamos a aclarar. La sustancia a la que se llega finalmente, que es la que opera, que de la que están hablando tanto Moni como Maxi, es DMT, es dimetiltriptamina, que en realidad es la sustancia que emana el cuerpo o que sale del cuerpo en el momento de desencarnar, de dejar este plano y elevarnos a otro, de acuerdo a investigaciones científicas, ponele, se dice Y que en el esa sueño es también, la en menor sustancia. porcentaje. Y en el sueño también, sí. Es dimetiltriptamina, investiguen si les interesa. Y si no, Por eso busquen holotrópica y no lo hagan como yo, que lo hice en un experimento, una siesta, que sentí que se me salía el alma del cuerpo. Háganlo con alguien que los guíe, por favor, porque yo soy una kamikaze. 13 respiraciones que casi me sacan de este plano. a mí se me salió. A mí la primera vez que se salió, yo hice audio 2 veces. La primera vez se me salió. Directamente se me salió y me fui a otra realidad. Ojo, Fue sí, qué No tremendo, lo loco. pero hagan fue en sus tremendo. casas. Mi primera vez fue No lo hagan tremendo, en sus fue casas. tremendo. Bueno, eso que vos estás explicando de cómo, por ejemplo, ellos se daban cuenta de que un animal iba y comía, eso responde a la lógica. Otro ejemplo de la lógica es la manita muscaria, el hongo rojo con las pintas blancas, en los bosques europeos, veían que los ciervos la comían. Y bueno, eso contiene Sí. psilocibina, que es lo que te da también el viaje. Eso guarda cierta lógica, pero para entender lo metafísico está la ontológica, la diferencia entre ser y ente. Entonces ahí también con la razón entendemos las causas que definen los fenómenos y que operan en realidad para poder definir lo que es abstracto, lo que es metafísico, a través de la ontología. Bueno, hacemos bionaturalismo un rato. Sí, Habíamos dale. definido la naturaleza de la realidad y tenemos que definir la naturaleza humana. La tenemos que definir porque después en base a esto se crean las leyes, los otros relatos que nos determinan la realidad y que ya vamos a entrar en eso. Entonces tenemos la naturaleza humana. El hombre es un animal racional y político. El hombre es un ser ente físico y metafísico. Otro ítem es que el hombre es un ser egoico, posee un yo que debe desarrollar. Es un ser con. ¿Por qué un ser con? Porque es un ser con los demás hombres en comunión y con la realidad. Se desarrolla por su naturaleza frente a la de otro hombre. Es decir, se relaciona midiéndose, comparándose. Es que ahí el hombre se va construyendo su identidad, ¿no? Que es común, cada hombre tiene su propia identidad, pero tenemos una esencia que es común a todos, ¿cierto? El hombre es un ser individuo, no se lo puede dividir, es completo en sí mismo, inseparable e indivisible. Es volitivo, posee voluntad, que quiere decir que quiere, desea y busca y ordena su propia conducta. Es un ser con fin en sí mismo, ya dijimos, es una unidad sustancial de cuerpo y alma, físico y metafísico, y el hombre tenemos que decir que no es que tenga esas cualidades, porque el hombre no tiene voluntad, el hombre no tiene cuerpo, el hombre es voluntad, el hombre es cuerpo. No es una propiedad, como nos tratan de decir, es una cualidad esencial. No se puede separar, no se le puede decir al hombre como quieren los transhumanistas, captarla de la mente y separarla del hombre para darle categoría de suprahombre. Entonces, no es que se le quita, no es una propiedad, es una cualidad esencial, es muy distinta esa pequeña diferencia, ¿no? Porque si una propiedad es sujeta a ser perdida, a ser ganada y a ser perdida. No, es una esencia, una cualidad esencial. Sin eso no hay hombre, es así. Bueno, tenemos que el hombre es un ser con necesidades comunes a otros, que nos igualan y nos unen, y el hombre está en un conflicto filosófico entre lo que es el servicio para sí mismo y el servicio con los demás. El individualismo versus el colectivismo, que si el hombre es en sí mismo un individuo, pero en función del colectivo de los demás, porque no hay hombres diferentes, todos guardan la misma esencia humana, entonces tiene que haber una comunión entre lo que son los valores individuales y los valores colectivos, que después en la política van a dar pie a lo que es el valor en sí mismo, el servicio para sí mismo egoico, va a dar pie al liberalismo, que es la exaltación de los valores del individuo, frente al comunismo, que son los valores del colectivo. Comunismo es todo colectivo,
igualdad para todos, lo define el Estado, y el individuo es 100% individuo, y me habilita a competir con el otro, no me interesa el bien del otro, el bien mío, y compitiendo se define quién es superior al otro, ¿no es cierto? El servicio para sí mismo viene a definir el liberalismo, el individualismo, la competencia, y el servicio con los demás, el comunismo, el colectivismo y la cooperación. Ambos debe haber una síntesis de estas dos tesis, y debe haber el bien común, la comunidad, dando valor a lo individual y también a lo colectivo, porque el otro es parte de mí, es la alteridad. Porque Dios no creó a uno individuo, Dios creó a la raza humana, al reino de la humanidad, a todos los hombres. Entonces todos poseemos las mismas necesidades en esencia. Bueno, ahí más o menos definimos naturaleza humana, y lo que el otro día habíamos más o menos hablado es de que hay una forma de definir la realidad, que es el orden natural versus el orden artificial, que es de ficción, y este orden artificial y de ficción es falsedad y se opone al orden natural, real y verdadero. Y estos son relatos. ¿Cómo podemos definir estos relatos? Como sofistas, como sofismas, neosofismas. Un relato pretende decir la verdad, pretende contener la realidad, pretende contener la verdad y la realidad de las cosas. Entonces, uno solo con creerlo, ya le está dando entidad, le está dando lugar y lo incorpora en sí mismo, ¿no? Lo determina a uno mismo, estos relatos. Pero no hay uno solo, hay muchos relatos. Y esos relatos se han convertido en paradigmas que son mitos y relatos determinantes de la realidad, que dan pie a la ideología y a las doctrinas. Fíjense cómo viene la raíz de todo esto, ¿no? La palabra hablada, el relato hablado, transmitido, como era antes, después gráfico, con la aparición de la imprenta y la escritura, ¿no? Pero los relatos siempre fueron cuentos, que uno les contaba como alegorías para definir la realidad, pero los que fueron inteligentes y quisieron concentrar el poder para dominar, empezaron a valerse estos relatos, hechizos, en contraposición de hechos, que es el hecho de un suceso que opera en la realidad natural. Los hechizos son artificiales, son creados por el hombre. ¿Y cómo hechizan? Convenciendo, que son relatos convincentes. La religión, la ciencia, eran los primeros relatos, la religión, la filosofía eran los primeros relatos, y hoy fueron reemplazados por la ciencia. Entonces tenemos como paradigma a cuatro paradigmas. Uno los puede conocer alegóricamente en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, como los cuatro jinetes, ¿no es cierto? Uno es el paradigma religioso, otro es el paradigma económico, otro es el paradigma económico, uno el paradigma religioso, otro el económico, otro el político y otro el científico. La religión es el relato de la trascendencia, es el mito de la trascendencia. La economía es el mito, el relato del comercio y las finanzas. La política es el mito y el relato de lo normativo. Y la ciencia es el mito o el relato del saber. La religión determina en qué creer y qué no creer, determina la fe, determina los cultos que se van a instituir en las religiones y en las iglesias. La economía determina qué tener y qué no tener, va a determinar y definir el dinero, los bancos, los sistemas de reserva, el BIS, la FED, que después vamos a ahondar en eso. Y tenemos la política que determina el poder, qué no poder, la ley, los administradores del poder público, porque la ley es el poder, que después van a definir los organismos de la ONU, la OTAN y la UNESCO, en la actualidad. La ciencia determina qué es el saber y qué no es el saber, las certezas, y las instituciones como la UNESCO, las academias, que van a definir el saber científico, ¿no es cierto? Como son mitos, y como son relatos, y como son sofismas que pretenden tener la realidad, ¿cómo hacemos para no caer presa de un relato y poder discutirlo, poder destilarlo, ¿no es cierto? Poder cuestionarlo, porque debemos cuestionar todos los relatos. No hay relatos absolutos porque son artificiales. No vienen dados por la naturaleza. No son entes, no son ser, no tienen categoría de ser y entes, porque no operan en la realidad, son artificiales. Es constructo humano, son relatos, es un cuento. Tenemos el deber de revisarlos, tenemos el deber de refutarlos y tenemos el deber de, con la filosofía, que es la única herramienta que se enfrenta a los sofismas, a los relatos, ir definiéndolos. Y frente a esto fueron muy fuertes los tres grandes filósofos que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates con la dialéctica, con la mayéutica, con el diálogo, siempre entrando en diálogo, para discutir con los sofistas, y con la ironía Sócrates los llevaba a que ellos mismos caigan en el error, porque tienen error, porque son relatos. No tienen evidencia ni lógica ni ontológica, y muchas veces ni siquiera son científicos, no es cientía, no es conocimiento ordenado.
Ellos pretenden decirlo convincentemente, porque los sofistas lo que tienen, y lo que tenían en la antigua Grecia, era una retórica muy, muy prolija. Bueno, hoy esa retórica la tienen los políticos, hoy esa retórica la tienen los credos, las religiones, y esa retórica tan perfecta da pie a nuevos mitos. No son malos. Ahí creo que se está desconectando Grey, Sí, ¿ya? ¿saben qué? ahí ¿Sabés volvió. qué, Maxi? Cuando Sí. dijiste esa dialéctica o esa la tienen los P, el P, ¡pum! Vamos, está bien, Mirá porque cómo, ¿sabés mirá qué? cómo es, Yo soy observadora, entonces ya sé qué Sí, sí. tengo qué papelitos tengo que hacer, qué cartelitos. Hasta el momento yo no he tocado los grandes conceptos de palabras que la IA, por así decirlo, que son algoritmos, que son, ya vamos a hablar por qué la inteligencia artificial no es inteligencia, ya vamos a llegar a eso, pero son algoritmos y yo trato de no tocar esos temas que saltan. Por política no te va a saltar, pero pasan estas cosas que son otro tipo de fenómenos, que no tienen que ver con la parte de la inteligencia artificial o el algoritmo, que tienen que ver con lo metafísico, que no les gusta que estemos hablando de todos estos temas. Entonces quieren impedir que nos comuniquemos y empecemos a develar, a tirar, a que caigan los velos, Bueno, algo que nosotros nos vamos a poner de acuerdo es que el relato y el mito de los políticos, la retórica de los políticos, a ese arquetipo, a ese paradigma, ya no le creemos nada. Ya no le creemos nada. La religión puede que sí, puede que no. Muchas veces el hombre, cuando se ve, qué sé yo, está en un punto límite de la vida, o te sentís muy mal, o estás cayendo, estás frente a una amenaza, te sale, Dios mío, sálvame de esta, ¿no es cierto? Te sale un acto religioso, una plegaria, que siempre, como habíamos definido antes, depositar la fe en otro, que venga otro y que me salve. ¿Quién diría frente a esos hechos de, bueno, la total pista y la total certeza de que yo puedo con ello, que me devuelve el acto, que me devuelve el poder a mí? ¿Quién lo diría? Bueno, muchos todavía siguen cayendo en eso, ¿no? A ver, hay personas que todavía en su grado evolutivo necesitan de estos relatos. Está perfecto, pero entiendan que es un relato más, que es un mito más, que hay otros también, y que cada uno puede disponer de creer relatos, pero esto es clave, ¿no? Tienen que saber que están creyendo en el relato de otro, y que también puede construir su propio relato, que eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo yo voy a crear mi propio relato? Y bueno, si lo están creando ellos están creando un propio relato que vos te lo crees, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la filosofía nos viene a ayudar a discernir, definir estos relatos, oponerse frente a estos relatos, porque no guardan lógica las premisas, entonces las conclusiones son arbitrarias, entonces ahí te vas dando cuenta qué relato guarda más lógica, más verdad, porque hay una verdad lógica, hay una verdad ontológica, hay muchos tipos de verdad en la filosofía, pero bueno, hay que entender que la filosofía nos viene a plantear que solo sé que no sé nada, pero por olvido, por aletheia, hemos olvidado muchos de estos conceptos. Tenemos que empezar a recordar. La filosofía se puede hacer filosofía de dos formas. Se puede hacer una filosofía idealista, partiendo de ideas, o se puede hacer una filosofía realista, partiendo de la realidad. Entonces, de los hechos. Se podría decir, si bien no, que la teología es una filosofía idealista. Pero ¿por qué no es filosofía y es teología? Porque parte de una verdad revelada, que viene revelada al hombre. La filosofía nada se revela, el hombre va revelando, va quitando los velos. El velo es la aletheia, el velo del olvido, quita el hombre. Entonces, la filosofía parte de la realidad y no de la revelación, sino sería teología. El hombre tiene un criterio propio y lo tiene que ejercitar ese criterio propio. Ese criterio propio es la autonomía, el autónomos, la capacidad de nominar las cosas, de crear reglas de las cosas, y la autarquía, el poder personal. Y eso le va a dar la soberanía al hombre. Si no se la está dando a otro que nomina, a otro que crea las normas, a otro que crea los relatos, entonces está cediendo poder. Entonces siempre vas a estar a merced del relato de otro, que cuando vos decís, che, pero esto no era así, no, mirá, porque en realidad lo tenés que interpretar de otra forma, el relato, entonces caemos en las falsas traducciones de los textos antiguos, en las malas traducciones, y caemos en las interpretaciones de los relatos
y te da el otro. Entonces vos decís, ah, bueno, entonces sí, está bien. Si vos decís que esto va así, que en realidad hay que interpretarlo de esta forma, cuando vos lo estás leyendo y podés discernirlo por vos mismo y darte cuenta, vos también podés interpretar. Porque ese es un acto voluntario, ya dijimos que el libre naturalismo nos viene a decir que es la ley, el ley y la orden suprema de la realidad, a pesar de las voluntades, amén de las voluntades. Si hay voluntarismo, le estamos dando el poder a esa voluntad que se impone, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de la autonomía y de la autarquía nos va a dar libertad a nosotros mismos. Y ahí tenemos que pasar a definir qué pasó con nuestra libertad. ¿Qué pasó con nuestra libertad? ¿Por qué la perdimos? No sé si leer esto o antes leer lo de los relatos, porque me parece que podríamos leerlo antes y después pasar a leer. Sí, me parece que vamos a leer primero esto que tengo Nos quedan 10 minutos para llegar a la hora y después de la hora, no sé, 10 minutos más. Así que fíjate. Si quieren yo puedo, como quieran ustedes, si no cortamos la hora. Lo que pasa es que yo me tengo que ir después. Pero bien. Tenemos 20 minutos tendríamos. Entonces Dale. vos fíjate cuál, para que se pueda completar la idea. Para que se pueda completar la idea. Bueno, vamos a leer este que es más corto, porque tengo muchos escritos que los podemos leer después. Este dice, ¿qué pasó con nuestra libertad? Y dice, la esencia de la libertad es la oposición a la esclavitud. La libertad nos otorga la capacidad de elegir y consentir libremente. Si no hay consentimiento, hay sometimiento, y si hay sometimiento, hay esclavitud. Esta esencia nos otorga la propiedad de uno mismo, lo que somos, nuestra vida, no tiene otro propietario más que nosotros mismos. Los estados de gobierno, gobernar, ejercer autoridad, administrar las leyes, son instituciones de control y administración pública que representan los intereses de la corona imperial. Luego de la Revolución Francesa se logró ocultar al monarca, o mejor dicho, la sinarquía, con la pantalla de la elección popular, la democracia, que es una competencia partidaria electoral donde el pueblo solo participa cada 4 años, cuando lo correcto debió ser una politeia. La división de poderes, de los cuales es judicial, los jueces, no son elegidos democráticamente, sino que los cargos son sugeridos y concursados frente a un tribunal, que también es sugerido y elegido por las organizaciones de magistrados locales que representan a organizaciones supranacionales de magistrados superiores, que al fin de la cadena son representantes directos de esta sinarquía, la que ya habíamos definido antes, ¿no? Que el poder económico, el poder científico, el poder religioso. Antes, en el pasado, ciencia y religión eran lo mismo, porque el Vaticano creó las primeras casas de estudio, universidades, y las bases del conocimiento científico comenzó con los jesuitas. Y el poder político. Todo esto representado por la triple corona de la Corporación Vaticana. La triple corona viene a decir que es la triple jurisdicción, que es mar, agua, tierra y aire. Y la capacidad trina, ¿no? Que habíamos dicho la otra vez, del primer fideicomiso, ¿no es cierto? Logrando ocultar de la vista pública los verdaderos gobernantes con el telón de la escena política partidaria electoralista, siendo estos estados meras instituciones administrativas del patrimonio material y humano de una corporación sinárquica que necesitamos entender porque no debemos participar con nuestro consentimiento y voto de la elección de estos gobernantes, ya que estamos validando por contrato social todo el sistema de control y esclavitud que nos administra como mercancías de comercio, que busca expandir su gobierno y control total a través de mecanismos de problema, reacción, solución y posterior expansión. Toda crisis es un trampolín que el Estado utiliza para propulsar su crecimiento, hasta que el pueblo ofrezca oposición, donde seguido esto el Estado va hacia atrás, se contrae y achica, pero jamás vuelve al tamaño inicial. Esa es la forma que tiene el Estado de crecer. Es un avance eterno hacia el Estado totalitario absoluto y unificado, gracias a las crisis que crea el mismo Estado. Legalmente sigue la esclavitud de facto, y no de jure, hasta el día de hoy. Mediante el registro, regis viene de rey, de regente, de regir, otorgar y ceder todo derecho, sometiéndolo bajo su dominio, perdiendo soberanía y libertad. Los registros se apropian del poder de autor, volviéndose autoridades y concediendo autorizaciones, permisos, títulos, licencias, derechos, matrículas, patentes, etc., bajo un regente. El registro de nacimiento de hombres vivos con letras capitales en una diminutio capitis máxima, disminución total de derechos,
por los estados, que no son naciones soberanas, sino más bien entes registrados como corporaciones en la SEC de la UCC. Al no poder comerciar estas entidades con hombres vivos, lo hacen mediante el engaño y posterior asociación e identificación con la ficción legal, que son hechos y actos que no son reales. De la persona, de ahí viene el nombre, persona, que es del prosopón, máscara. Pro significa delante de, máscara es rostro, el sopón es rostro. Humano. Humano viene del ser de barro, humus. Buscando un contrato social, por la aceptación bajo la ignorancia de estos mecanismos de los hombres, mecanismos que el Estado, Administración Pública de la Corona Imperial, se encargó de ocultar, y que es la base del engaño y sistema de esclavitud actual, donde todo es ley, lex impera, todo es comercio y todo es contrato. Las bases del positivismo, Auguste Comte, entre otros, ya dejaron de tener hace tiempo como bases fundamentales en el justnaturalismo, porque el positivismo era, en el pasado, la adecuación del justnaturalismo. Hoy ya no lo es. Hoy, en lugar de positivismo, lo que tenemos que tener es un just negativo. Es negativo el orden natural, positivo el orden artificial. Entonces decíamos, las normas no son leyes, todo esto se acabó. La gran mentira de la humanidad, además de esta distinción, por sobre la de hombres vivos, libres y soberanos, es que existen leyes humanas. La ley es natural, es lo que hace que se ponga el sol o que llueva, etc. Nadie crea una ley, solo Dios en la naturaleza es autor. Por tanto, ningún hombre tiene autoridad y no puede ni debe controlar a otro, en tanto se respete la vida y la libertad individual, que es la base de toda ulterior construcción social y sostén del individuo en sana retroalimentación. El hombre solo crea normas, no leyes. Esto se llama derecho positivo. Entonces solo existe el derecho natural y la ley común, que esta es la ley creada por el hombre por vía consuetudinaria. Y se dividen en tres leyes: la vida, la libertad y la propiedad privada, o sea, sobre tu cuerpo. Esto está por encima del derecho positivo. Lo primordial es la ley natural y luego la ley común, que radica en no hacer daño a otros. Debajo de la ley común hay dos subgrupos de menor poder, uno es la ley de equidad y otro es la ley de almirantazgo. La ley de equidad se basa en contratos entre humanos que no vayan en contra de la ley común. La ley de almirantazgo, la ley de control de mercancías que vienen de los barcos, es la ley del comerciante de compra y venta, subastas, etc. En 1929 los Estados Unidos quiebra, fue un engaño esto, y los bancos se vuelven acreedores de la nación deudora. Los banqueros crearon un nuevo billete sin aval, sin respaldo en oro, fiduciario. Este billete se llama fiat. La ley primordial no tiene efecto ante esto, ya que pedir que te paguen algo, que no tiene valor, como puede ser la vida, es como pedir que te paguen por aire, ¿no es cierto? Para seguir perpetuando el engaño de creación de ley, donde a cada individuo se le pide y exige que se asocie a un DNI, un documento nacional de identidad, en donde se dispuso escribir en nombre mayúsculas, tal y como escriben los títulos de mercancías, la de minuto capitis máxima, y por eso la ley judicial puede tratar con mercancías bajo la ley de almirantazgo. Como nosotros pasaríamos a hacer mercancías, la mercancía no puede usar dinero, oro, plata, pero sí puede utilizar billetes, títulos, que son títulos de deuda, papel. Somos mercancías que pertenecemos a la triple corona de la Corporación Vaticana, el amo del mundo real en términos legales, pero la corona literal, o sea, el título, no la corona portada por la persona, sino la corona misma, que es el título, el símbolo, que va aportando sucesivas personas que ejercen el poder y cargo. Por eso los reyes no tienen apellido, el apellido definía el lugar de procedencia del esclavo, donde el esclavo podría ser el nombre de una tierra del amo, o el nombre de la familia que era el dueño, ¿no es cierto?, de la familia patricia, o el nombre de pila, únicamente porque ellos no son mercancías. Los aristocracias no usan únicamente el nombre de pila, porque ellos no son mercancías, porque están fuera de esta ley artificial. Por eso estos hombres se autodeterminan reales o realeza, son la aristocracia, ya que no son la ficción legal artificial, ni están muertos como en el papel o en el documento de identidad. Ellos están vivos o son reales. Cada vez que se imprime un DNI, sos vendido como producto potencial a la corona, la cual acepta un pagaré por las futuras ganancias que como esclavo o mercancía reportarás hacia ella. En otras palabras, está haciendo uso fluctuado fraudulentamente. Hay una forma teórica de salirse de esto: autoproclamarse soberano y embajador, no ciudadano, desconocer el contrato fraudulento que sin autorización el Estado hizo bajo la corona, patentar tu nombre en letras mayúsculas y minúsculas, escrito en color rojo, que simboliza la sangre y la vida, como persona y no como mercancía. Extrapeando el título de DNI que te corresponde y exige se te devuelva cada centavo que ha sido usufructuado en tu nombre, quedando además libre de cualquier ley que se pretende imponer, proclamándose soberano de tu propio cuerpo y periferia, en tanto no violes la ley común sobre otros. Es decir, siendo vos mismo tu propio país, nación, Estado,
y pudiendo relacionarse con el resto en términos de país con país. El paso final sería que cada individuo de la Tierra hiciera lo mismo, hasta dejar sin efecto el sentido de la existencia de naciones-estado. Para esto se requiere conciencia y recursos para defenderse en caso de que sea necesario. El problema es la falta de ética aunada a la cobardía y la ignorancia, que son un combo fatal. Pretenden gobernar de facto y no de jure. El derecho es la ley administrativa, el decreto es ley administrativa contrapuesta a la ley constitucional. Las leyes son complementarias, sí, pero cuando estas son contradictorias prevalecerá siempre, en todo caso, la del orden superior, por jerarquía de la fuente de derecho. La única forma de impedir la libre circulación y demás garantías constitucionales es que declarasen el estado de sitio, pero eso jamás sucederá porque eso conlleva que el Poder Ejecutivo ceda el poder a los jueces y militares y de esta forma deberían ajustarse a derecho y no podrían emitir DNU ad eterno. Bueno, más allá sigo investigando, pero sigo describiendo más, pero no lo voy a decir porque tiene que ver con lo que fue el gran encierro, ¿no? Claro. Esto es una síntesis. El año del pat. Oh, pero has tirado muchísima data, amigo, ahí. Has tirado mucha. Es como un shock, digamos, le hemos tirado ahí a los amigos que nos están escuchando. Lo van a tener que rever después del video. Rever, sí. En la jerarquía de leyes, es decir, la ley es una sola, la ley natural, después viene la ley común, y después para abajo vienen las normas hechas por los hombres, o la ley positiva, la ley del almirantazgo, son varias ramas. En la Iglesia Católica hicieron el derecho canónico, así que bueno, tenemos mucha tela para cortar ahí. Me impacta eso de que hemos sido sometidos a un montón de cuestiones, sometidos, ¿no? Pero por ignorancia y de forma fraudulenta a que actuaron de facto, decía por la fuerza te hicieron que vos tuvieras un apellido, un documento nacional de identidad, por la fuerza te imponen impuestos, por la fuerza te obligan y por la manipulación también, a tener, digamos, determinadas conductas que se convierten en consuetudinarias porque se convierten en costumbre. Por ejemplo, ¿quién no quería hace un par de años casarse, tener hijos, el auto, las vacaciones y el perrito? Todo eso también es un constructo de que te dicen de que de una forma la vida, y ahí te meten el consumismo, un montón de cosas que te van desvirtuando tu naturaleza y te van haciendo cada vez más dependiente de agentes externos, de cosas externas que no te dejan salir a aflorar el ser que realmente sos. Mucho. Sí. Los relatos de Voy a tirar una bombita. Sí. Voy a tirar una bombita ahí pegado a eso, y por la misma cuestión es que hoy nos dicen que podemos autopercibirnos un pedazo de madera si queremos, o lo que quieramos, tiene que ver con esto mismo, con cómo ya no les funciona, como nosotros aprendimos a retroalimentarlos en esa relación hombre-mujer, en el acto sexual, que esto ya lo habíamos hablado con Moni. Entonces, no, pará, se están empoderando mucho, tenemos que cortar esto como sea. Ahí está. Sí. Bombita. Mira, final. Los relatos determinan nuestras creencias, nuestras creencias definen nuestras conductas van a definir nuestra tradición va a definir la cultura. Entonces, imagínate la raíz de todo esto. Si todos pudiéramos crear nuestros propios relatos, y todo está sujeto a nuestras creaciones mentales, estamos en una realidad donde todo es posible. Y es válido tener relatos, y es válido que se respete. Si esta persona se quiere autopercibir y en su libertad no daña a un tercero, y quiere autopercibirse lo que quiera, está en su derecho. Ahora, coactivamente, desde el Estado, darle privilegios que todos nosotros no consentimos, porque esos privilegios los pagamos todos con los impuestos, bueno, ahí se genera el conflicto de intereses, ¿no? O que una ley me obliga a mí a aceptar el relato de otro, bueno, ahí es donde empieza la división de los derechos de cada uno, ¿no? De cada individuo. Bueno, ¿cómo vamos con el tiempo? Por suerte, Maxi, los relatos se están cayendo y están poniendo en evidencia 1000 cosas. Hacía mucho que no veía televisión, y el otro día enganché a un periodista que hace periodismo de análisis
de cuestiones graves y estaba analizando lo que pasó en Chaco con esa chica que la desaparecieron la familia. Bueno, fíjate cómo se cae el relato, ¿no? Cómo se está cayendo solo se empiezan a caer las cuestiones a través de algo que prevalece sobre todo, que es la verdad. Y a esa no la podés tapar con nada. En algún momento alguien va a cometer un error, y está sucediendo. Y se están cayendo muchas máscaras y muchos velos. Sí, también. Ahí está, de hecho. Ese es la era en la que estamos. Y un naturalismo. No, que decía que ese es estamos... el naturalismo, aquello que no necesita ningún tipo de explicación. Yo no tengo que explicar que soy mujer. Vos no tenés que explicar que sos hombre. Lo que es. Como dice Moni, la verdad es un momento de revelación precisamente donde estos 4 paradigmas se cayeron porque, y bueno, y quien elija seguir creyendo también está bien, ese relato. Lo cual no quita que siempre hubo hombres masculinos y hombres femeninos, y siempre hubieron mujeres masculinas y femeninas, ¿no es cierto?, que tienen esa esencia. Entonces, eso es respetable, totalmente respetable, es parte de la esencia natural, porque también hay otros relatos que nos vienen a decir desde las religiones, que son un hombre y son una mujer y tienen que estar juntos. No, hay hombres que son muy femeninos y nacieron así. Y yo tengo el caso de mi hermano, que es gay. Y bueno, esencialmente mi hermano más chico es así, y desde chiquito era así. No es que se cambió porque vio una película, se identificó con algo, o tiene una disonancia cognitiva. No, es un hombre que esencialmente es más femenino. Entonces, pero sin relato. ¿Por qué lo elige? Porque es un hombre adulto y así lo elige. Sí. El tema es que ahora, al caerse los viejos paradigmas, tienen que crear nuevos. Y lo que está pasando hoy en día con el LGBTQ+, es que tienden a buscar en las minorías lo que antes era en el marxismo materialista, era el oprimido, era el obrero. Ahora el marxismo cultural, el oprimido son las clases sociales o los pequeños nichos los pequeños nichos de clase social, los llamados los queers. Entonces ahora a ellos se les da categorías de oprimidos. Pero bueno, o sea, sigue siendo otro relato, ¿no? Que es la élite queriendo ayornarse a las nuevas libertades que están habiendo hoy en día, los respetos a la posibilidad de que cada uno se exprese libremente, que ejerza su libertad siempre sin daño a terceros, en comunión con el otro, con consentimiento. Exacto. Pero bueno, o sea, distinto es que quiera hacer política de esto, ¿no? Política, como bien lo define Aristóteles, la ética de la polis, la ética del pueblo, el deber ser del pueblo. Y bueno, ahora nos están planteando que hay privilegios para algunos, perjuicios para otros, anulan las cuestiones legales como la presunción de inocencia y el indubio pro reo frente a la ley. Entonces ya la mujer frente al relato de haber sido víctima de violencia de género, ya está, el hombre ya está culpado. No hay que presentar ninguna prueba, basta con el relato testimonial. Entonces, frente a esto, la filosofía, con el realismo, viene a plantearlo. Porque también hay que entender los griegos, los grandes conceptos que tenemos nosotros como occidentales vienen de los griegos, y los griegos, la pederastía viene de los griegos, pero no era con menores, era con jóvenes, adultos, conscientes. Generalmente el discípulo y el maestro, Sócrates, Platón y Aristóteles, que son maestros y discípulos de entre ellos, tenían relaciones, y los espartanos también se hablaba de eso. Bueno, era parte de la cultura del momento, ¿no es cierto? Era un amor filial superior. Pero bueno, ¿viste? ¿Cómo entenderlo hoy en día frente a un mundo que está determinado por estas élites con relatos que buscan perpetuar siempre el poder concentrado, no darle libertades al resto. Claro. Bueno, después se hace más largo. Terminamos con una bomba. Bueno, Maxi, vamos por el volumen 4. Gracias por tu tiempo y dígame, por tu paciencia. Cuando no tengan más paciencia, cerramos los volúmenes, porque podemos seguir, no falta todavía. No, falta un montón, y aparte, ¿sabes qué? Yo lo uso de revisión. Los veo de nuevo y hoy, por ejemplo, con esa exposición que hiciste, o sea, acomodé muchas cosas, digamos, donde, viste, cuando te das cuenta que decís, estudié y ya está, ahí está fijado ahora, ya está en el lugar que tiene que estar,
y ordenado en mi esquema mental, que mío, individual, no es igual que otro, ya está acomodado como tiene que estar acomodado. Así que sí, vamos a seguir. Obvio, tenemos que llegar al fraude, y la SEC, y los DUN, y todo eso. Hay que seguir desmitificando a estos relatos que son sofismas, porque el relato que es filosofía, que realmente es amor por el conocimiento, que realmente busca entender a las esencias, la realidad, que es realista, no es un sofisma. El sofisma se sostiene simplemente por retórica de poder. Entonces, a eso sí estamos atacando, a esos mitos, a esos falsos mitos. Exactamente. Qué genial. Cada uno, qué buen compañero de estudio. Sí, total. Y ir cada uno dándole forma al mundo que quiere crear, ¿no? Al que quiere pertenecer, y no engancharse con las cosas, sino ir profundizando en que es tan grande el conocimiento, es tan grande la sabiduría que se ha emanado en tantos miles de años que estamos en este plano, que es maravilloso. Yo no sé cómo te podés aburrir si tenés 1000 cosas para explorar todo el tiempo. Miles, y se abre el campo, y se abre. Por eso la sigo aguada cuando dice que nosotros ya no evolucionamos, nos expandimos. Ya estamos en la etapa de expandirnos, porque hemos evolucionado tanto que ahora todo es como si todo eso que hemos adquirido, aprendido, lo tuviéramos que hacer, que se abra, ¿viste? Y que vaya contagiando a otros también en esta expansión. Y no es casualidad que esté pasando hoy en día, porque hoy en día estamos en el Zeitgeist posmoderno, estamos en el Kairos, en el tiempo de las eras, estamos en la era de Acuario, estamos en el Kali Yuga, en la era de hierro para el hinduismo. Sí. Y acá, hoy está este determinante, es un tiempo determinante. No voy a poner otros calificativos para el algoritmo de la IA, es un tiempo determinante. Y está saliendo todo lo Si lo quieren llevar a la religión, estamos en el apocalipsis. Claro. Después analizamos ahí la palabra, que sos perfecto para eso, para significar. Hay que buscar soberanía que no sea solamente jurídica, es una soberanía esencial. Es una soberanía esencial. Tal cual. Muchos relatos. Sobre nuestra primera propiedad, nuestro primer vehículo, que es nuestro cuerpo, y de ahí hacia afuera. Bueno, yo me alegro que hoy cerramos lo que es la naturaleza, lo que es la naturaleza humana, lo que es la naturaleza de la realidad. Pueden llegar a salir después preguntas, inquietudes, las vamos a retomar, porque después tenemos que pasar a la ficción, que esto es denso. Los 4 paradigmas, ¿por qué son así? ¿Qué determinan? ¿Por qué nos está condicionando la cultura en la que estamos viviendo? Nuestros problemas de pareja dependen de estos relatos, nuestros problemas laborales dependen de estos relatos. El sentirnos hoy por hoy con estrés, con ataque de pánico, dependen de estos relatos. Y bueno, empezar a darnos cuenta de todo esto nos va a dar las herramientas para liberarnos de los relatos. Salir de los sofismas, salir de los mitos fiduciarios que son de fe, que solamente dependen de la fe, que no presentan pruebas ni argumentos, no reivindican el orden natural, son arbitrarios, concentran el poder en unos pocos. Bueno, ahí vamos. Tal cual. Moni, ¿sabes que tuve un déjà vu de cuando hicimos el live con el doctor Saleta, cuando empezó a largar tanta información, Maxi, que la verdad que, bueno, ahí tienen para los que vean esto también en el futuro, ahí tienen, bueno, investiguen, tienen un montón para estudiar, y nos vemos pronto. Pregunten por los canales, pregunten que nosotros porque caen fichas. Sí, hay mucha información que se puede compartir. Nos pueden contactar por Telegram, así que ahí ya después vamos a empezar a poner los ¿cómo se dicen? Los @de Telegram, el usuario. Para el usuario de Telegram. Para que nos sigan. Bueno, de todas maneras, pregunten. Acá en YouTube, creo que había también ahí alguien preguntando en YouTube algo, pero todavía no logramos contactar. Igual yo pongo las cuentas, fíjense abajo, aparece la cuenta de Maxi, la cuenta de Moni, mi cuenta. Pregunten y bueno, en lo que uno pueda, le vamos a ir tirando más data. Bueno, gracias chicos, voy a cerrar, creo que nos pasamos un poquito, gracias a los dos. pero es como debe ser. Gracias, love. Adiós. Chao chicos, gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias.